Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguirnos, por siempre estar allí. Recuerden que este espacio lleva como nombre En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social y tengo el honor de dirigir el portal El Reporte Global. Amigos, esta noche voy a estar conversando con Enrique Ochoa Antich, quien ya que vamos a conversar bien temprano. Y bueno, hay muchas cosas que tratar esta noche con el dirigente político Enrique Ochoa Antich. Buenas noches, Enrique. Hola Ríos, encantado de estar en tu programa, un honor, mucho gusto. Está bien, no, el A tu honor es orden. mío. Mira, ¿cómo está? Una A, pregunta que te quiero hacer, Enrique. a ver, A ver, ¿cuánto tiempo tienes ya tú en estas lidias del oficio político? bueno, imagínate tú, esto está medio mal colocada la cámara. Ahora sí. A los 16 años, quizás un Wow. poquito antes, pero más o menos a los 16 años. Bueno, yo mismo tomé la decisión. Bueno, en mi familia hay una tradición política de toda la vida. Mi Ujú. tatarabuelo fue, no, mi bisabuelo fue presidente de la constituyente del año 1 del siglo pasado. Mi papá estuvo vinculado al gobierno de Medina Angarita y siempre hizo política. En general, la política en la familia ha estado muy presente. Pero yo mismo tomé la decisión en un determinado momento. Yo observé en los medios de comunicación que se estaba produciendo dentro del Partido Comunista esa fractura entre los demócratas y los autoritarios, justamente, entre los que seguían el modelo soviético del comunismo, de la dictadura del proletariado y todo lo demás, y quienes estaban empezando a plantear para Venezuela una vía venezolana, soberana y además democrática, a lo que considerábamos era el socialismo desde el punto de vista de una sociedad un poco como son los socialismos europeos, con justicia social, con economía de mercado que genere riqueza y con un estado fuerte de bienestar como ocurre en Europa. Entonces, cuando yo observé ese debate, a mí me llamó, por supuesto, muchísimo la atención la figura de Teodoro Pekov. Cuando yo vi a un venezolano que era capaz de enfrentarse al mismo tiempo a los rusos y a los gringos en medio de la Guerra Fría en el mundo, y que Leonid Brezhnev se refería a él en la Unión Soviética como uno de los 4 enemigos fundamentales del comunismo en Ujú. el mundo, y al mismo tiempo se enfrentaba con los gringos hasta el punto de que no tenía la visa para poder entrar a Estados Unidos. A mí ese señor me llamó la atención y fui yo mismo, nadie me llevó de la mano, yo fui. Por cierto que la primera vez que me acerqué no me atreví a entrar al partido. Todavía se llamaba Partido Comunista, pero ya todos sabíamos que iba a ser otra cosa, iba a ser lo que después fue el MAS, un partido, vamos a Ujú. decir, socialdemócrata. Y entonces, bueno, decidí llevarme a dos compañeros del colegio. Yo todavía estaba en un colegio privado, y entonces decidí con ellos dos, agarré un poquito más de fuerza, y entonces, claro, llevándolos a los dos, yo estaba obligado ya a guapear y entreno, y decidí me Claro. inscribí. Pero entonces viví esos 3, 4 meses últimos de la división del Partido Comunista, y viví con muchísimo entusiasmo el nacimiento del MAS. Imagínate, un partido que se daba el lujo de que Gabriel García Márquez le entregaba el premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad, un Ujú. partido que pues, yo llegaba al estado Táchira y le decía con mucho orgullo a todos los compañeros y amigos de uno que Pedro León Zapata era concejal de Caracas, imagínate tú, o que yo venía de un acto en Caracas que había sido animado por Manuel Caballero y por Aquiles Nazoa, que leyó unas poesías.
O sea, un partido que tenía esa estatura intelectual, cultural. Yo viví la campaña del 82 y 83 como secretario de Teodoro al lado de Jacobo Borges. Bueno, una gloria Ahora, de la pintura sí. venezolana, comunicador nato. Entonces, bueno, aprendí muchísimo en todos esos primeros años y ya, bueno, ya en el 80 y tanto ya empecé pues, a un poco actuar más con cierta independencia, ¿no? Respecto de los líderes históricos del partido. Pero así fue, Y yo a los ahorita, 16 años, tengo 50 y pico de años, cuando alguna gente me dice que me retire, yo le digo, no le falta razón. La verdad es que yo me había retirado en el año 2010, 2011, 2012. Yo he tomado la decisión de retirarme de la política como 2 o 3 veces en mi vida. Una vez me fui porque quería recuperar la relación con mi esposa que estaba en París. Una vez tomé la decisión porque quería dedicarme a escribir literatura. Y la última vez porque tenía que buscar plata para mis hijos. Y entonces me retiré de la política y me dediqué 4 o 5 años con mis hijos a levantarlos y a estar con ellos. Y bueno, decidí regresar porque sentí que viendo los problemas del país, y yo dije, bueno, déjame dar mi aporte. Y así pues no fue otra vez devorando. Yo al principio lo que quería era simplemente ser un opinador en la política, pero ya nos devoró otra vez. La política es una mira, devoradora de hombres. Enrique, entonces tú eres una especie de Ilan Cheste de la política. Ajá, que me voy y regreso, sí, más o menos, más o menos. Bueno, Imagínate vamos tú a que cuando yo tomé la decisión de ser secretario, cuando yo le propuse al MAS ser secretario del MAS para los derechos humanos, yo justamente se lo planteé a Freddy Muñoz, que era el secretario general, como una forma de yo irme retirando de la política. Porque yo le decía, mire, yo como que no sirvo para este oficio, no tengo algunas cualidades, pero pareciera que no tengo las destrezas que se requieren, a veces las habilidades, yo reconozco que no las tengo. Entonces yo le dije, bueno, yo quisiera antes de retirarme de la política, dejarle al MAS una secretaría del MAS para los derechos humanos, porque yo estaba muy interesado en esa temática. Y creamos esa secretaría a finales de 1988. Y a los mesecitos ocurrió el 27 de febrero, imagínate tú, ese huracán que fue el 27 de febrero, que bueno, me agarró y me llevó por todo el país hablando sobre las causas del 27 de febrero y sobre la masacre que había ocurrido en ese momento. Y entonces, bueno, desde los derechos humanos, pretendiendo irme, reboté. Y entonces regresé otra vez a la actividad política en aquellos años. Entonces pasé muchos años en los derechos humanos y me eligieron diputado uninominal en 1993 y bueno, ya eso era, ya uno no había escapatoria posible, pues. sí, eso era inevitable. Mira, Enrique, yo el lunes que me tocaba entrevistar a Eduardo Fernández, pero no pudimos por razones técnicas. Al anunciar la entrevista de hoy decía que para mí tú eres uno de los políticos que yo más respeto y considero, de los políticos que conozco, porque tú eres una persona que todo el tiempo está haciendo propuestas. No te dedicas a Gracias. reportar, sí, no te dedicas a reportar, que es lo que muchos políticos lamentablemente hoy se están dedicando a ser reporteros de lo que ya todos conocemos y vivimos. Entonces, por las redes solamente lo que hacen es empezar a hacer el trabajo de nosotros los periodistas reportando. Mientras que tú constantemente estás presentándole propuestas al país. Y precisamente el país lo que necesita es soluciones, propuestas concretas a nuestro problema. No que los políticos no digan lo que ya sabemos porque lo vivimos. Pero Fíjate. eso, te agradezco mucho ese comentario, porque Ujú, justamente una de las cosas que en algún momento de mi vida política yo confronté con mis muy queridos líderes del partido del MAS, Teodoro Pecós, Pompeyo, que todos ellos eran admirables, era que justamente yo le decía eso que tú estás señalando, yo le decía, uno no puede convertirse en un comentarista de la vida política, sino que uno tiene que actuar, incidir en ella. Y justamente la razón de la política es que uno construya algún tipo de... Ya a esta edad no voy a insistir en fundar un partido ni nada que se le parezca. Hay muchos partidos muy interesantes.
Ojalá que se pudieran reunir en fuerzas un poco más vigorosas, fusionándose algunos de esos partidos, pero la base de un partido político es justamente tener un instrumento para incidir, y la forma de incidir, como tú has dicho, es con propuestas. Yo recientemente, un poco angustiado por toda la situación del país, bueno, propuso una reforma de la Constitución para garantizar un gobierno de unidad nacional, propuso un pacto social para recuperar el salario de los trabajadores, le propuse al gobierno, incluso hasta Maduro habló en el programa de Diosdado Cabello a favor de esa propuesta, y al final eso se quedó en nada, proponiendo una ampliación, y les escribí un proyecto de ampliación del Consejo de Estado para enfrentar todos juntos los venezolanos, izquierda, derecha, chavista, antichavista, del gobierno, de la oposición, empresarios, trabajadores, la iglesia, los médicos, las Fuerzas Armadas, enfrentar todos juntos la pandemia. Entonces sí, esa es una característica. La verdad, te agradezco ese señalamiento, porque yo lo reivindico mucho. A mí me gusta mucho estar haciendo propuestas, y alguna gente dice, oye, pero no se consiguen. Bueno, yo siempre les recuerdo, cuando comenzamos proponiendo que a mí se me ocurrió esa propuesta en una asamblea con los pensionados, que la pensión mínima fuera igual al salario mínimo, nadie pensaba que eso era posible. Y bueno, luchamos, fuimos a las calles, caímos presos, manifestamos, negociamos con los diputados. Yo negocié directamente con Rafael Caldera para que él firmara la reforma de la ley del estatuto, y esa reforma se consiguió, por cierto, antes de que llegara Chávez, que la gente a veces se la atribuye a Chávez, y esa fue una conquista que a mí se me ocurrió, pero que fue una conquista del movimiento de pensionados en la calle. Bueno, la propuesta del referendo, Chávez al final la terminó llevando a cabo. Esa propuesta la formulé yo en 1980 y pico, y por primera vez en la ley venezolana está presente el referéndum, una ley de régimen municipal, por ese debate que dimos en el Parlamento, y entre varios diputados logramos que se aplicara. De modo que las cosas a veces se proponen, no se consiguen al principio, se siembran, van circulando las ideas, y finalmente llega el momento, como dicen, no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su hora. En algún momento llega la hora de muchas de estas ideas que estamos planteando. Así será, Dios mediante. Mira, fíjate, estamos hoy frente a un sector de la oposición, un sector de la dirigencia opositora, que, bueno, tiene secuestrado desde hace mucho tiempo la conducción de la política opositora en el país, ¿no? Eso creo yo particularmente porque también lo han permitido los sectores democráticos, han permitido que estos sectores extremistas se coleen y tengan la batuta de ese control, ¿no? Fíjate, nosotros estamos hoy día, o esa dirigencia nos tiene entre no podemos solos, como sea y a costa de lo que sea. Esos son los eslogans que maneja esta dirección. El principal líder el líder a la vista de ese sector, Juan Guaidó, ha señalado recientemente que antes del 6 de diciembre él va a estar en Miraflores y va a salir Maduro del poder. Y hoy hace una propuesta, luego de casi 2 años de estar dirigiendo ese sector, hace una propuesta, un llamado a un pacto unitario a todos los sectores del país. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, fíjate, tú sabes que yo he estado tentado, sobre todo cuando tengo enfrente periodistas que son amigos como tú. En estos días estaba pensando que cuando me invite Kiko se lo voy a decir también, o Vladimir, etcétera, amigos de toda la vida. Les voy a decir, mira, yo no quiero seguir hablando de la oposición, vamos a hablar del país, ¿no? Pero yo comprendo que, claro, es noticia que un vocero de la oposición exprese desacuerdo con lo que es la línea dominante de la oposición. Pero uno a veces se angustia mucho porque terminamos, tú sabes, como metidos en este pantano de la discusión de que si el voto sí y el voto no, mientras en nuestras narices está circulando un país agobiado, con problemas de hambre, con problemas de enfermedad. O sea, la bofetada que significa en el rostro de los venezolanos de esta generación, que el 30% de la infancia tenga problemas de desnutrición, eso clama al cielo.
Y a veces yo siento que, claro, los venezolanos nos deben observar con cierta reticencia porque nos miran hablando de estos problemas políticos. Yo entiendo que también los venezolanos cada vez comprenden más que mientras no se resuelva el problema político, no es posible atender los problemas económicos y sociales. Es verdad que la fractura del país, la confrontación, las amenazas, la división institucional, la falta de institucionalidad, al final se salda en hambre, en inflación, en crisis de los servicios públicos, etcétera. Por eso es que, de alguna manera, uno siempre ha estado insistiendo en una idea central, que es la de reconstruir la unidad nacional, no la unidad de la oposición, no la unidad de los demócratas en contra de los autoritarios. Y entonces en el gobierno plantean la unidad de los revolucionarios en contra de la derecha. Esas no son las unidades que quiere el país. Si aquí Venezuela pudo, en dos momentos brillantes de su historia, hacer grandes cosas, fue gracias justamente a la unidad, a la independencia. Fue el resultado de la unidad entre Bolívar y Páez, que eran dos clases sociales diferentes, y se agruparon en un proyecto nacional. La democracia fue el resultado, con todos los problemas que hubo, con la guerrilla, con el Partido Comunista, pero hubo un proyecto de unidad nacional que se expresó en la Constitución del 61, que iba desde COPEI hasta el Partido Comunista, pasando por URD y por Acción Democrática. Y ahora creo que a los venezolanos nos sale una nueva unidad nacional, así como hubo la unidad para la independencia en el siglo XIX, la unidad para la democracia en el siglo XX, creo que para el siglo XXI los políticos, los líderes, sobre todo los líderes jóvenes, el nuevo empresariado, los sacerdotes jóvenes, la nueva sociedad civil que está surgiendo en Venezuela, debe empeñarse en reconstruir la unidad para enfrentar ya no la independencia, ya no la democracia, sino el desarrollo económico, la justicia social. Entonces, claro, uno a veces observa estos planteamientos unitaristas, entre comillas, de vamos a unirnos todos nosotros en contra de aquellos, y eso no es exactamente lo que yo creo que funciona. Por eso yo planteé la reforma de la Constitución que tú quizás has leído o te has enterado, que persigue que se pudiera llegar a un consenso, porque eso tú no lo puedes hacer en contra del gobierno, tienes que tratar de llegar con él a algún tipo de acuerdo para ver si es posible que la próxima Asamblea Nacional designe al vicepresidente, como ocurre en los países parlamentarios, como jefe de gobierno, como es el régimen francés, y como en algún momento se planteó en Venezuela en el proyecto de reforma del Estado, y de esa manera obligar a conseguir un gobierno de unidad nacional que aísle a los dos extremos, al extremo comunistoide, fascista, militarista del gobierno, perpetuacionista, y que aísle también a los sectores que buscan una invasión, que buscan sanciones, que buscan la salida de fuerza en el lado de la oposición. En el medio está un gran país que no quiere ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, como dijo el señor aquel. La gente lo que está buscando es otra cosa diferente, y lamentablemente yo a veces siento que incluso yo mismo, pues, y los políticos no hemos logrado, digamos, conectarnos con esta necesidad que los venezolanos tienen. Por eso es que cuando se leen las encuestas, la gran mayoría está muy decepcionada de los dos liderazgos, del gobierno y de la oposición. Yo a veces levanto esa consigna, ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario. Aquí se requiere una alternativa diferente, que no vaya ni para el lado de la oposición ni para el lado del gobierno, sino una alternativa democrática, como por cierto tú que hablabas de Eduardo, la define Eduardo Fernández. Sí, comparto plenamente tu visión, ¿no?, sobre esta situación. Estamos entrampados en ese marasmo de unos contra otros, mientras que por debajo está la mayoría de los venezolanos con todas sus necesidades y viéndose solos prácticamente, porque sienten que no hay nadie que los ayude, ni el gobierno ni los sectores de oposición. Entonces se siente desvalido ese ciudadano. De manera que los dirigentes políticos y sociales deben, como tú dices, tratar de buscar la forma de conectar con esos sectores. Ahora, ¿cómo se puede lograr trascender a ese marasmo, a esa situación, a este enredo
político en el que estamos metidos todos, y llegar a eso que quiere la gran mayoría, que es esa unidad de la que tú hablas para sacar al país adelante independientemente del nombre que tenga quienes dirijan. Bueno, fíjate, yo tengo mucha ilusión, esperanza, no sé si a veces medio ingenua, en que quienes puedan quedar en la próxima Asamblea Nacional por parte de la oposición, ganando o perdiendo, puedan abrir un nuevo camino, una nueva ruta. Te voy a poner un ejemplo. Quizás si uno le pregunta a un venezolano cuál es el problema fundamental que la gente tiene, te va a decir que es el salario, que es la inflación, que son los precios, el salario real. Porque claro, si el salario nominal no sirve de nada, Maduro a cada rato sube el salario nominal y eso se lo come la inflación después. Entonces, la única manera de recuperar el salario real de los venezolanos es bajando la inflación. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si en medio de esta catástrofe que vivimos, esta fractura, un gobierno que violenta las leyes, un gobierno que desafía a la oposición, un gobierno enfrentado con Estados Unidos y cree que se la está comiendo porque está defendiendo la patria y la patria se está disolviendo en nuestras propias narices, y al mismo y por el otro lado una oposición que cree que la solución es sustituir un conflicto por otro y llegar a la fuerza, como si los chavistas se van a quedar todos en su casita tranquilos si ellos llegan a la fuerza. Eso es lo que nos compra, es otro conflicto, igual a este o peor que este. Si es una intervención militar, si es un golpe de Estado, si es una insurrección popular, lo que tú quieras, si es una solución a la fuerza, entonces no será posible resolver el problema de la inflación y el salario, porque lo fundamental para resolver el problema de la inflación y el salario es que haya inversión, es que vuelvan las inversiones, es que se reactive la economía. Para eso es necesario un proceso audaz de reprivatización de las 3.000 y pico de empresas que en mala hora al gobierno, en aquel entonces a Chávez, seguramente pensando que así ayudaba al pueblo y al final, como decían nuestros mayores, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Bueno, creyendo que ayudaba al pueblo, lo que le echó fue una broma, ¿no?, a la gente, porque con esas 3.000 empresas estatizadas, todas quebradas, todas reclamando auxilio financiero, se ha multiplicado la deuda pública, se ha multiplicado el déficit fiscal y por lo tanto el bolívar baja y los precios suben. Eso es en dos platos lo que ocurre. Para que haya inversión, y eso se lo puedes preguntar a cualquiera de estos magníficos nuevos empresarios, nuevos voceros empresariales que están apareciendo en Venezuela, el presidente de Fedecámara, el presidente de Econindustria, se requiere acuerdo, se requiere paz, para que puedan venir inversiones extranjeras, para que los empresarios privados puedan sacar del bolsillo y arriesgar, porque eso, la gente a veces, sobre todo en el mundo del chavismo, creen que eso es guachafita. Invertir significa arriesgar un dinero, dedicarse a contratar a unos trabajadores, a buscar que esa empresa sea productiva. Hacer eso en una situación de conflicto, enfrentado con los Estados Unidos, y entonces aliándonos con los turcos, y entonces Guaidó diciendo que el 6 de enero va a estar a como de lugar en Miraflores, y entonces unos van para Estados Unidos y nos amenazan con una invasión. Así será imposible resolver los problemas que aquejan a la gente. Los problemas de los servicios públicos, ¿por qué están los servicios públicos como están? Aparte de los problemas económicos, la falta de inversión y todo lo demás, porque no escogimos a los mejores. Y para escoger a los mejores tenemos que ponernos de acuerdo, porque los mejores puede ser que en un caso sea un chavista y puede ser que en un caso sea un antichavista. Y seguramente la mayoría no son ni chavistas ni antichavistas, sino profesionales dignos y que saben de sus negocios y que saben de su profesión y que serían excelentes gerentes de las empresas vinculadas a los servicios públicos. Claro, si tú designas a un compañerito del partido o designas a un general porque te cae bien, al final tenemos los servicios públicos que tenemos. Entonces, solo la unidad nacional podrá resolver los problemas de los apagones, los problemas del agua, los problemas del gas, etcétera, etcétera. De modo que yo estoy convencido de que el centro del problema venezolano es que los venezolanos seamos capaces de empinarnos por sobre nosotros mismos, reencontrarnos, reconciliarnos. Es posible hacerlo. Yo sé que la mayoría del país lo que está esperando es eso, no está apostando a ninguno de los dos extremos, y ojalá que aparezca un liderazgo político, y por eso digo que tengo alguna esperanza en estas elecciones, que ganando o perdiendo
pueda desde la Asamblea Nacional negociar los poderes públicos, entrar a los poderes públicos, ir a las gobernaciones, ir a las alcaldías, reconstruir una fuerza que se plantee la reunificación y la reconciliación del país. Oye, pero eso se ve, bueno, siempre tenemos que ser optimistas, ¿no? Los demócratas, de hecho, somos optimistas siempre, ¿no? Pero optimistas en base, en torno a bases reales, pues en torno a pisar firme. Sí se está abriendo una luz, sí se está viendo una luz por allá lejana, al final del túnel, porque como tú dices, hay sectores claves dentro de la sociedad, como es la iglesia, como es son, según las encuestas, los sectores que la gente manifiesta tener mayor confianza, bueno, que están haciendo señalamientos en el camino que del que tú estás hablando ahorita, ¿no? De esa unidad real, de esa unidad nacional real en rescate del país. Lo que está haciendo la gente de FECAMA, de Corpo Industria, de Conindustria, de la misma Consecomercio. Hay muchachos jóvenes ahí, líderes interesantes que pueden coadyuvar a impulsar esa unidad nacional. Pero no es menos cierto, Enrique, que seguimos entonces con un sector que tiene mucho poder financiero, que tiene mucho poder mediático y que además tiene el apoyo de más de 60 países, más de 50 países, y que sigue empeñado en una sola vía, que es una vía de confrontación directa con los que tienen el poder. Dentro de las cosas que están sobre la mesa, ellos no contemplan la negociación, el diálogo, y parece que el voto tampoco. Ahora, en lo que está debajo de la mesa, bueno, solamente ellos saben qué manejan allí. Pero eso dificulta de alguna manera el logro de lo esencial, de lo primordial, que es lo que tú señalas. Bueno, es que efectivamente yo creo que tú has señalado algo muy importante, que es, entre otras cosas, la posición de la Iglesia. Nosotros hemos cometido, no solamente en estos últimos 4 años, sino en muchos años hemos cometido muchísimos errores. Pero los últimos 4 años fueron errores muy graves en el campo de la oposición. No hicimos las cosas como teníamos que haberlas hecho. Yo no voy a entrar en los detalles desde el punto de vista de la estrategia política. Eso pues requiere quizás un mayor tiempo y por los medios a veces las ideas son muy gruesas. Pero efectivamente cometimos unos errores y el resultado está a la vista. La oposición está lejos del poder. El gobierno sigue remachado en el poder, el país sigue peor que hace 1 año, que hace 2 años, que hace 3 años, que hace 4 años. El país está devastado, producto de esa confrontación que no se resuelve, de ese empate catastrófico, como lo definen algunos expertos. Entonces, claro, el recomenzar la ruta democrática que escogimos con acierto en el 2006, cuando rectificamos los errores del 2002, de 2005, etcétera, cuando rectificamos esos errores y escogimos la ruta del 2006, bueno, en el 2007 ganamos un referendo a Chávez, que era al más poderoso Chávez, que tenía todo el poder y todo el dinero. Después ganamos las principales gobernaciones en el 2008. Después ganamos las principales alcaldías en el 2009. Después en el 2010 sacamos más votos que el PSUV. Y después en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional. Nos tomó un tiempo rectificar aquellos errores, reacumular fuerza, reconstituirnos en una opción de poder. Claro, las cosas no son exactamente iguales que ayer. El gobierno está mucho más deteriorado. El gobierno de Chávez tenía mucha más popularidad, mucha más expectativa. Este gobierno es un gobierno cansado, fatigado desde el punto de vista de su imagen pública, pero también es verdad que este gobierno ha intervenido más las Fuerzas Armadas, las tiene más ideologizadas, tiene un sistema más policial, es un sistema mucho más autoritario que el que vivimos en aquellos años. Entonces, ahora rectificar estos errores que cometimos nos va a tomar algún tiempo. Yo a veces me atrevo a decir
que el plan consiste, yo sé que quizás a la gente le encantaría, y si de pronto tú entrevistas a alguien que les diga, no, mañana vamos a salir de Maduro, y mira, y el 6 de enero vamos a estar en Miraflores, y lo único que tenemos que hacer es organizar una marcha y vámonos para Miraflores y sacamos a Maduro de la presidencia. Bueno, de pronto la gente se entusiasma con esas ideas un poco demagógicas, ¿no? Pero la verdad verdadera es que si ponemos los pies en el piso y ponemos la mirada larga, tenemos que reconocer que tenemos ahora que ir a la Asamblea Nacional, ojalá que ganando. Si la gente vota, se puede ganar. Pero si la gente no vota, posiblemente también se puede perder la Asamblea Nacional. Pero ahí va a haber una fracción de la oposición. Hay que negociar los poderes públicos. Esta vez no podemos permitir que los poderes públicos estén dominados solamente por el gobierno. Tiene que haber magistrados demócratas, tiene que haber algunos funcionarios en el poder ciudadano demócratas también, que defiendan los valores de la democracia, intentar reinstitucionalizar al país tanto como se pueda. Después vienen elecciones de gobernadores, después vienen elecciones de alcaldes. Pues bueno, tenemos que cruzar otra vez nuestro desierto. Necesitamos a nuestro Moisés o a nuestros Moiséses que sean capaces de conducir esa travesía por el desierto y ponerle el ojo al 2004. Alguna gente me dice, pero está el revocatorio. Todos sabemos que un régimen autoritario como este, que algunos se atreven a llamar dictadura, pero que en todo caso no tiene escrúpulos, que tiene una vocación totalitaria muy grande, con un juez de parroquia detiene un referéndum revocatorio. Entonces, ya nosotros esa experiencia la vivimos. Entonces, quizás es preferible ponerle el ojo a las presidenciales que no pueden ser obviadas, que no pueden ser detenidas, porque están establecidas en la Constitución, a menos que el gobierno de aquí a entonces nos establezca, que a veces yo temo que eso es lo que está pasando, que nos terminen de constituir un régimen a la cubana. El sistema electoral que le aplicaron a los indígenas para estas elecciones de alguna manera casi parece ser una especie de globo de ensayo para terminar suprimiendo el voto universal directo y secreto. De modo que, pero creo que lo que responsablemente uno le tiene que decir a los venezolanos es que los demócratas, los que queremos recuperar la ruta democrática, tenemos un plan, que es los poderes públicos, tener presencia allí, ganar gobernaciones, ganar alcaldías, acumular fuerza, reunificar a la oposición democrática y en el 2024 elegir un candidato unitario y competir en esas elecciones, que es la disputa por el poder político. Y ahí sí, fajarnos duro para no cometer el error del 2018, que le permitimos a Maduro ganar con el 29%, con el ridículo 29% de los votos, cuando la inmensa mayoría del país estaba en contra de Maduro, sino que todos juntos podamos en el 2024 ganar esas elecciones y conquistar el poder político. No como un desafío al gobierno ni a los maduristas, buscando con ellos unos consensos, asegurándoles sus derechos, garantizando algún tipo de negociación y de acuerdo para que la transición sea lo más pacífica posible. Pero yo sí creo que si nos ponemos las pilas, reagrupamos a la fuerza, volvemos a empezar. Cuando salimos en el 2006, primero con la candidatura de Teodoro, después con la de Rosales, todo el mundo decía que iba a ser un fracaso. Y sí, sacamos 37%. Eso parecía un fracaso. Reagrupamos a la fuerza, que estaban dispersas después de la derrota del 11 de abril, del paro, de la abstención del 2005. Reagrupamos a la fuerza en el 2006 y en el 2007 derrotamos a Chávez. Entonces, bueno, ahora nos sale con responsabilidad, sin estar vendiéndole espejismos a los venezolanos, ni estar cultivando pajaritos preñados, sino sencillamente intentar, con los pies en el piso, como digo, ofrecerle a los venezolanos una ruta clara de hacia dónde queremos ir. Sí, bueno, fíjate, hay la siguiente situación, el gobierno juega duro. Y juega con trampa, y juega sin escrúpulos, ¿no? Bueno, porque es lo que caracteriza a un régimen de este tipo. No podemos esperar que actúe de otra manera. Pero la oposición, o un sector de la oposición, también juega duro, porque no me vengas tú a decir que la llamada Operación Gedeón es un juego de muñeca, o es un juego de carrito. Entonces, estamos jugando duro de ambos lados.
Entonces el gobierno mueve estratégicamente sus piezas, judicializa los partidos, hace otros movimientos y un sector de la oposición lo que hace es ponerse la mano en la cabeza y empezar a llorar por las esquinas en vez de actuar de manera estratégica frente a eso. Ahora, este gobierno no es fácil tratar de conversar con este gobierno, llegar a acuerdos. Sé que tienes buenos amigos dentro del chavismo. ¿Qué está pasando allá adentro? Porque también es interesante que el pueblo patriótico se está como dividiendo. Fíjate lo que acaba de suceder con los Tupamaros. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo no es que tenga buenos amigos, tuve muchos amigos en la época en que compartíamos las luchas de calle. Yo tengo años, a veces, quizás décadas. Yo, por ejemplo, a Maduro tengo 20 años que no lo he vuelto a ver. Tengo alguna relación con algunos de ellos y creo que hay que tenerla y creo que todos los demócratas tenemos que buscar una interlocución allí. A veces cuando la gente ve con escepticismo esa posibilidad, porque efectivamente, como tú dices, este es un régimen autoritario, con vocación totalitaria, con prácticas dictatorialistas, con muy pocos escrúpulos, que además se solaza provocando al extremismo de la oposición, atropellando para que el extremismo de la oposición grite más duro y los arrastre hacia los escenarios que son los más favorables para el gobierno, como la abstención, como las guarimbas, como los intentos de intervención militar, etcétera, etcétera, que todo eso al final se salda en más poder para el gobierno. Pero en todo caso, cuando alguna gente ve con escepticismo eso, yo siempre les digo, bueno, ustedes se imaginan el escepticismo que deben haber sentido los chilenos cuando con un dictador sanguinario como Pinochet, los demócratas se atrevieron a sentarse. ¿Quién se iba a imaginar que siendo Pinochet jefe del ejército, comandante del ejército o jefe de las Fuerzas Armadas, en todo caso, y senador vitalicio, el país iba a empezar la transición a la democracia con los socialistas que él había derrocado siendo parte del gobierno? ¿Quién se iba a imaginar que después de 27 años preso, Mandela no solamente iba a salir libre, sino que se iba a encontrar con de Klerk, y no solamente eso, sino que iba a ganar la presidencia e iba a nombrar a su carcelero, a uno de los racistas que había masacrado, porque aquí alguna gente dice, ¿cómo le vamos a aceptar al gobierno que ha hecho tantas tropelías? Y yo le digo, bueno, resulta que los racistas de Sudáfrica habían masacrado 566 niños en una tarde. En una tarde masacraron 566 niños. Y con eso, señores, Mandela, estando preso, se atrevió a buscar una negociación y se consiguió con de Klerk. Y buscaron un acuerdo y de Klerk terminó siendo vicepresidente del primer gobierno de Mandela. ¿Quién se iba a imaginar que 8 de 9 comunismos de Europa Oriental, comenzando por Polonia, con Walesa, que llegó a unos acuerdos con Jaruzelski y cogobernó con Jaruzelski durante 2 años, con el general rojo comunista responsable de reprimir las huelgas de Gdansk en 1982-83, que había sido responsable el carnicero le decían. Lo llamaba el carnicero, no tenía tampoco tantas muertes quizás como para llamarlo el carnicero, pero tuvo varias muertes encima, creo que fueron 20, 30, no sé cuántos, cualquier muerte es terrible en una situación como esa, pero terminaron cogobernando con él durante 2 años. Walesa y Solidaridad tenían en la jefatura del gobierno y el viceprimer ministro, el segundo, era un comunista y el ministro de Relaciones Interiores era un comunista. Cogobernaron con los comunistas. ¿Quién se iba a imaginar que eso era posible? Eso nadie lo habría imaginado. ¿Quién se iba a imaginar que franquistas y Santiago Carrillo, jefe del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas en Madrid, cuando la Guerra Civil Española, que algunos lo llamaban también el carnicero o algo así, en Madrid? Bueno, ¿quién se iba a imaginar que iban a llegar a algunos acuerdos? Y llegaron a unos acuerdos. Entonces, que no me digan que no es posible.
Yo creo que por supuesto hay alguna gente en el gobierno que no quiere esos acuerdos. Yo a veces siento que Diosdado es uno de los personajes que más rechaza los acuerdos, que más quiere la tropelía, que más quiere imponer su poder, pero tengo la impresión que si nosotros no admitimos que el gobierno no es homogéneo, yo tengo la impresión de que el gobierno no es homogéneo. A cada rato hemos visto, es decir, cuando echamos la película para atrás, hace 10, 15 años, nos habría parecido imposible que muchos de esos que en ese momento estaban allá, ahora están para acá. Y están para acá, y están luchando democráticamente por sacar a Maduro del gobierno. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que Juan Barreto se iba a encontrar con Claudio Fermín? Y ahí están. Entonces, se puede construir y se puede buscar una interlocución. Hay gente, si no perderíamos la confianza en el género humano, perderíamos la confianza en el gentilicio venezolano. Yo no quiero creer que los venezolanos no somos capaces, los venezolanos también podemos, si pudieron los chilenos, los sudafricanos, los polacos, los alemanes, los húngaros, los españoles, los argentinos, ¿por qué no vamos a poder nosotros? De modo que yo sí creo que hay que buscar una interlocución, hay que buscar algunos acuerdos y tratar de abrirle al país un proceso de cambio, porque lógicamente tiene que ser de cambio profundo, pero democrático, pacífico y en soberanía. En este momento, en tu actividad política, ¿tienes alguna aspiración? ¿Te vas a lanzar como candidato a diputado? ¿Estás en alguna organización? ¿Cuál es tu situación ahorita? Yo en este momento tengo la condición feliz de ser un independiente. Después de 30 años que yo, en mi vida, yo estuve 27 años en el MAS y más o menos unos cuantos años más en otra organización política. Y tuve, vamos a decir, como 30 años de mi vida política de militante de partido. Yo admiro a los militantes de los partidos, admiro a los que construyen partidos, yo sé lo que es eso, yo lo hice. Es decir, batallar, las reuniones, ponerse de acuerdo, discutir largamente para poder sacar una línea política, informársela a las 24 regiones, salir jueves, viernes, sábado y domingo a recorrer el país, a informarle a las bases del partido la línea política. Todo eso tiene un inmenso valor, pero yo en este momento, a estas alturas de mi vida y a esta edad que tengo, me he considerado en el derecho de ya no pertenecer a ningún partido político, de modo que yo soy un independiente. Yo, por supuesto, cuando alguna gente me lo ha preguntado, yo me he sentido un poco incómodo porque yo no puedo salir corriendo. Después de haber planteado, tengo no sé cuánto, 10 años, diciendo que la salida tiene que ser a través del voto, a través de la participación electoral, que he batallado en contra de los abstencionistas, en contra de los que promueven la abstención, no de los abstencionistas, porque yo comprendo que haya muchos abstencionistas que decepcionados incluso de un lado y del otro, que al final dicen, no, yo no me meto en ese asunto, yo me voy para mi casa y no voto. Eso es perfectamente comprensible, la decepción de los venezolanos, pero de aquellos que se dedican a promover la abstención sabiendo que eso no es una estrategia, bueno, yo los he combatido y entonces, claro, ahora que hay la posibilidad de participar, yo no puedo salir corriendo. Entonces yo le presenté mi nombre a los partidos, les dije, mire, aquí está mi nombre, yo creo que hay algunos espacios donde yo puedo ser candidato, vean ustedes si es posible. Yo entiendo que las planchas van a tener una presencia muy predominante de los militantes, de los activistas de los partidos, porque al final de cuentas se comprende que los partidos quieran garantizar una presencia de su estructura organizativa, militante, dirigente, pero entiendo que en los circuitos electorales pues va a haber espacio para que algunas vocerías independientes de la sociedad civil, etcétera, puedan tener espacio. Yo he visto también con preocupación que no hay el suficiente acuerdo en esa especie de centro democrático entre el gobierno y la oposición. Y eso sería muy lamentable, porque si al problema de los abusos del gobierno, que va a abusar, porque algunos de la oposición pretenden, cuando le piden condiciones al gobierno, que el gobierno dé tantas condiciones como para que al final entonces ya no sea una dictadura, porque si da todas esas condiciones, entonces es que es una democracia, es que es un gobierno democrático. Entonces a una dictadura, a un régimen autoritario, usted no le puede pedir
todas esas condiciones que la oposición le pide. Y por el contrario, yo siempre digo, mientras más difíciles sean las condiciones, con más razón hay que votar. Votar no es un paseo campestre, votar no es un festejo, no es un cumpleaños feliz. Votar es una lucha, es una protesta, es un grito agónico por la democracia. Y por eso es que tenemos que votar en contra de esos atropellos. Entonces, bueno, le he dicho a todos ellos que mi nombre está allí disponible, pero yo les digo, si a los atropellos del gobierno, además a la labor de zapa del abstencionismo, que se va a dedicar a tratar de que la gente no vote y a inocular escepticismo, a inocular desesperanza, además el problema de la pandemia, que para todas estas organizaciones que no tienen suficientes recursos económicos, que tienen dificultades, etcétera, va a ser un tercer enemigo. Le agregamos uno cuarto, que es nuestra propia división, sería muy lamentable. Si yo soy candidato, yo aspiraría que alrededor de mi nombre, y quizás si no es así, quizás no aceptaría, se pueda conformar una amplia unidad. Yo creo que hay muchos nombres de gente de la sociedad civil, periodistas, empresarios, artistas, intelectuales, etcétera, académicos, que pueden concitar una amplia alianza, que es lo que nos puede garantizar una derrota del régimen en estas elecciones. Precisamente te quería preguntar sobre esa alianza. O sea, se estaba a extender el periodo, a petición de los partidos participantes. El CNE acaba de extender el periodo de inscripciones de candidato hasta el 26, porque era precisamente hasta el día de hoy. Todavía no parece, que no se logra ese engranaje. No vamos a hablar de eso que llaman una unidad perfecta, porque no cabe, no aplica en este momento, pero sí hay se necesita plantear una especie de engranaje, de alianza a nivel sobre todo regional, que parece que todavía no se han concretado, y eso es muy negativo. Sí, quizás en las planchas se podría permitir que hayan varias opciones, porque en las planchas hay representación proporcional, pueden haber 2, 3 opciones de la oposición, todas van a quedar representadas, sobre todo en la plancha nacional, pero a la hora de un circuito donde se gana o se pierde por un voto, ¿no? Donde usted tiene que ganar las elecciones en el circuito para quedar diputado, allí la exigencia, el requerimiento de la más amplia alianza es fundamental. Yo entiendo que está constituida ya prácticamente una alianza en la que están el MAS, está Avanzada Progresista, está Acción Democrática, está COPEI, está Cambiemos, está Esperanza por el Cambio del Pastor Bertucci. Hay un conglomerado importante allí. Entiendo que hay otro espacio en el que está Soluciones. Yo he estado trabajando mucho para que Soluciones pueda, y he hablado mucho con Claudio, pueda encontrarse con esta primera alianza, pero entiendo que allí también se está constituyendo una referencia. Entiendo que los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, el sector que decidió participar en las elecciones, está buscando una relación con este sector. Y sé que hay otras organizaciones, Eduardo Fernández, por ejemplo, con el que también he hablado y a los cuales también les he expresado todo lo que te he dicho, que mi nombre está a la orden dentro de estas condiciones, Unión y Progreso en la organización, la tarjeta, más que organización, la tarjeta que está proponiendo Eduardo como una referencia unitaria de la oposición. Sé que también están construyendo una alternativa, y hay organizaciones como el Movimiento Ecológico, con el que también tengo excelentes relaciones, que tiene esa peculiaridad de no ser exactamente un partido político, sino más una organización de la sociedad civil. De modo que si estas organizaciones en los principales circuitos logran escoger a una persona y se ponen de acuerdo y van todos juntos, es posible tener un buen resultado. Ahora, depende de los venezolanos. Al final de cuentas, como digo yo, no le echemos la culpa al gobierno. El gobierno va a atropellar, el gobierno va a abusar. Ya vimos las cadenas. Yo, por cierto, ayer presenté un documento a la Fiscalía pidiendo que el presidente de la República sea investigado por el delito de peculado, porque al usar la señal de venezolana de televisión y de los medios públicos,
que son del Estado, que pertenecen a todos los venezolanos, al servicio de un partido para transmitir la reunión interna de la dirección nacional del PSV, que al hacer eso se está cometiendo el delito de peculado que está penado en la ley contra la corrupción y que además es una violación del artículo 145 de la Constitución, que exige que los funcionarios públicos no se pongan al servicio de una parcialidad política. De modo que sabemos que el gobierno va a cometer todos estos atropellos. No le echemos la culpa a esos atropellos, nosotros sabemos que están allí. Los hubo en el 2015, los hubo cuando ganamos el referendo constitucional a Chávez, que abusaba del poder y abusaba muchísimo del poder, y le ganamos por una ñiguita y logramos que el CNE proclamara esa victoria. Es verdad que después él se buscó la jiribilla de la enmienda y nos metió la reelección indefinida por otro lado, eso es cierto, pero logramos derrotar a Chávez en el 2007. Si nosotros perdemos en estas elecciones, en las elecciones, si perdemos la Asamblea Nacional, no le echemos la culpa al gobierno. Yo se lo digo con mucho cariño a los amigos abstencionistas. Pónganse la mano en el corazón. La responsabilidad en el 2018 no fue de Maduro, de haber ganado con 29%. Fue del 71% restante que no nos pusimos de acuerdo para votar y ganarle esa presidencia. De modo que si en estas elecciones, sabiendo que el gobierno tiene un 80% de rechazo, que a lo sumo el PSV puede llegar a 30%, sabiendo que la inmensa mayoría rechaza a este gobierno que ha fracasado de manera estrepitosa, que es el responsable del hambre, del caos de los servicios públicos, de las enfermedades sin cura, todo el padecimiento que está viviendo la sociedad venezolana. Si el país es esa mayoría, oye, si nosotros no ganamos es porque sencillamente algo hicimos mal nosotros, porque una parte se quedó en la casa, porque los que participen no seamos, si yo participo, porque los que participemos no seamos capaces de convencer a los escépticos, a los que no quieren participar, pero la responsabilidad es nuestra. Es como cuando un boxeador se sube al ring, entonces el otro lo noquea. Entonces, la culpa es del que lo noqueó, no, la culpa es del que se dejó noquear. Nosotros sabemos cómo es el gobierno y sabemos que así es como hay que pelear con él. El gobierno no va a cambiar, el gobierno va a ser cada vez más abusivo. Esas cadenas fueron evidentes, el anuncio, yo a veces siento que lo hace a propósito, para provocar ira en la oposición y motivar que una parte de la oposición no vote y se abstenga. Y algunos le siguen ese guión que el gobierno nos presenta. Yo estoy casi seguro de que todo eso está meticulosamente diseñado en la sala situacional por los cubanos, que son unos expertos en esa materia de psicología social y que procuran provocar a los extremistas para que hagan lo que el gobierno quiere, que es que la oposición no vote y que ellos puedan ganar siendo minoría. Y caen fácilmente, por cierto, en esos peines, ¿no? Ellos. Fíjate, Enrique, nos quedan 5 minutos, ¿no? 5 minutos, 3 temas clave. Uno, el padrón electoral. Quienes van a cuidar y defender los votos en la mesa. ¿Podemos garantizar que ese padrón lo vamos a tener, que vamos a tener testigos en todas las mesas? Yo creo que sin eso estamos jugando no sé a qué. Segundo, factor Fuerza Armada. Y tercero, el factor internacional. Bueno, el tema del padrón electoral y de la maquinaria electoral, yo sí creo que al respecto. Ahora, no creo yo tampoco que haya sido por eso que ganó Maduro, porque si tú me dices que nosotros estuvimos ausentes en la gran mayoría de las mesas electorales y el gobierno ganó con 29%, eso entonces indica que el sistema electoral es tan bueno que ni siquiera con la ausencia de los opositores el gobierno puede hacer una trampa como para haberlo, por lo menos que te digo yo, haberlo puesto con 45%, porque si tú puedes hacer la trampa, bueno, ahí está Lukashenko en Bielorrusia, ¿no? Esa vergüenza de que él se pone con el 80% de los votos. Bueno, si el gobierno pudiera hacer la trampa que a él le da la gana, como algunos creen,
exiguo 29% de los votos. De modo que, pero yo sí creo que nosotros ahí tuvimos una falla. Yo ahora creo que tenemos un aporte muy importante, que es el de Acción Democrática. Acción Democrática, como sabemos, tenía una maquinaria electoral que justamente uno de los que lo ha estado conduciendo es el secretario general actual de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Creo que además los ADECO, por una larga tradición partidista, si se quiere incluso leninista de alguna manera, de la estructura, de la organización, del aparato, tienen quizás más noción que muchos otros partidos sobre cómo organizar esta maquinaria electoral. Pero yo también siempre digo que ni siquiera eso puede ser la excusa para que el gobierno gane, porque eso también depende de los propios ciudadanos. Vamos a estar allí, ofrezcámonos para estar en las mesas, llevémosle comida a los testigos, estemos pendientes de los resultados, presentémonos a la hora del escrutinio de las máquinas. Si los militares no nos dejan, peleemos con ellos, convenzámoslos, dialoguemos con ellos, persuadámoslos de la posibilidad de estar presentes. En segundo lugar, el tema de las Fuerzas Armadas es un tema muy importante. Yo creo que uno de los daños más grandes que le hizo la oposición estos años es haberle empujado, haberle echado en los brazos la Fuerza Armada a Maduro. Es decir, habían militares son venezolanos igual que cualquier otro, tienen tíos, familiares, primos, hermanos, que deben estar pasando el trabajo hereje, que no tienen comida, que pasan hambre, que no tienen los servicios públicos. No es que los apagones ocurren en todas las casas, menos en la casa de los militares. A los militares también se les va la luz y a los militares también le cortan el agua. De modo que debe haber una gran mayoría de militares que también están en desacuerdo con el gobierno. Pero si tú le dices que la oposición lo que está planteando es una invasión militar, los militares están diseñados para defender la soberanía. Entonces lo que hacen frente a una oposición así, lo que hacen es nuclearse, cohesionarse alrededor de su comandante en jefe. Ahora, yo creo que con los militares hay que dialogar. Yo confío en que los partidos que van a estar presentes en el CNE puedan hablar con el Plan República. Hay que buscar una interlocución con ellos, hay que buscar un diálogo con ellos. Recordemos que si hay una razón por la cual Baduel está preso es porque los militares obligaron a que Chávez reconociera su derrota en el año 2007. Cuando la reforma de la Constitución. De modo que yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los militares no están proclives a defender ninguna trampa. Yo creo que los militares, la mayoría de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas son gente honesta. Hay una minoría, una camarilla, puede ser seguramente de corruptos, de dictatorialistas dentro de la Fuerza Armada, pero la mayoría son como los venezolanos, igualitos que nosotros, solo que tienen uniforme. Y finalmente la comunidad internacional, yo creo que lamentablemente desde afuera las cosas se ven con mucha simpleza, con ideas gruesas. Hay que estar aquí presentes para darse cuenta de la complejidad de la situación política venezolana. Algo de lo que yo aspiro y espero que pueda ocurrir con la nueva oposición que aparezca en la Asamblea Nacional es reconstruir una nueva relación con la comunidad internacional y decirles que no todos aquí en Venezuela queremos esa ruta extremista que los partidos del G4 han estado ofreciendo, sino hay quienes creemos que la salida tiene que ser electoral, democrática, pacífica y soberana. Bueno, Enrique, oye, de verdad, gracias por esta conversación de esta noche. Yo creo que hemos tocado los aspectos más importantes y que el objetivo del espacio es que ustedes, los invitados, puedan expresar a la ciudadanía su visión del país y sobre todo las posibles soluciones a esto, porque el venezolano necesita escuchar de soluciones, tener esperanza, que se le lleve esperanza, que entiendan que sí hay posibilidades de salir de esto por la vía pacífica. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, Río. Muy, muy honrado de estar en tu programa y echa para adelante con ese programa que estas ventanas son privilegiadas y hay que defenderlas. Aquí es donde justamente se defiende la democracia, en espacios como este. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, amigos, gracias por estar entonces una vez más siguiéndonos en este espacio. Saludo por ahí a Bárbara Solórzano, que está pendiente por allí desde Cagua.
Desde Vigo está Edison Páez, por allí también, desde España. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han seguido el programa el día de hoy y les invito para este viernes a las 8 de la noche que voy a estar conversando con Griselda Reyes, quien es presidenta de ACET. ACET es una nueva organización política nacional que se va a estrenar en estas parlamentarias, en estas elecciones parlamentarias. Griselda es candidata a diputada y tienen unos planteamientos de verdad bien, bien interesantes que me gustaría que ustedes pudieran conocer más de esta organización, de gente joven, de gente emprendedora. Griselda es una empresaria reconocida y bueno, gracias por estar allí, amigos digitales. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por seguirnos. Nos vemos el viernes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Feliz noche para todos.